Los procesos judiciales son herramientas del Estado para utilizar su potestad jurisdiccional y la jurisdicción al intervenir en las relaciones entre particulares o entre la administración pública y los particulares, a fin de resolver un conflicto de intereses que se ha suscitado entre ellos. En principio, los particulares pueden resolver sus propios problemas por sí mismos, dialogando y llegando a acuerdos con los demás en conformidad con el principio de autonomía de la voluntad, pero cuando esto no es posible, o cuando se han lesionado intereses públicos o el orden público mismo, se debe utilizar la vía judicial para la heterocomposición de conflictos. De esta manera, el Estado interviene para aplicar los principios de justicia, protección jurisdiccional, tutela judicial efectiva y gratuidad de la justicia en la composición del conflicto. Ahora bien, el proceso judicial no es una herramienta del poder público que pueda utilizar el juez a su antojo, arbitraria o discrecionalmente, sino solo en aquellos supuestos que señalan las leyes. Y su forma tampoco queda a su disposición para que pueda aplicarlos como quiera, sino que deben seguir la estructura que haya definido el legislador, de conformidad con el principio constitucional del debido proceso. Así, el ejercicio de la jurisdicción por parte del juez queda supeditado al principio de legalidad, por lo que debe de asegurarse de cumplir con las formas y requisitos que señale la ley al tramitar los procesos judiciales, y también se sujeta a la Constitución, por lo que el juez debe hacer valer los derechos de las partes y las garantías procesales que establece el debido proceso. De modo que el legislador debe hacer que encajen los actos procesales armoniosamente dentro del proceso para garantizar el cumplimiento de los principios procesales. Esto es posible estableciendo una estructura adecuada para cada tipo de proceso, de acuerdo con el modelo de justicia procesal que va a utilizarse. Y es que la justicia procesal no es la misma para todos los procesos judiciales. En los procesos civiles y mercantiles, la justicia procesal exige igualdad procesal plena entre las partes, por lo que cada una debe proteger y defender sus intereses en igualdad de armas procesales, de conformidad con los principios de rogación, aportación o el principio dispositivo. En los procesos penales y contencioso-administrativos la justicia procesal está a favor de la persona, porque la administración pública, como parte procesal, tiene todos los medios y recursos para probar a su alcance. Mientras que en los procesos sociales, hay un desequilibrio en la relación jurídica sustantiva de las partes que deja con mayor vulnerabilidad e indefensión a la parte procesal más débil, por lo que la justicia procesal se decanta a favor de quien tiene la desventaja. Por ello, el legislador tiene en cuenta el tipo de justicia al diseñar el proceso correspondiente para aplicar la jurisdicción a casos concretos. Sin embargo, el proceso judicial puede estructurarse, de manera genérica, en 5 etapas que describen su desarrollo: alegatoria, conciliatoria, saneadora, probatoria y decisoria. Estas son esenciales para el desarrollo del proceso judicial y son generales a los procesos civiles, por lo que siempre deben estar presentes en el proceso común que sirve de modelo a los demás procesos y cuyas normas se aplican de manera supletoria a otros procesos judiciales. Entonces, el legislador debe ordenar los actos procesales dentro de esas etapas para determinar sus requisitos y plazos de conformidad con los principios procesales para garantizar una justicia efectiva. Entre estos principios se mencionan la gratuidad de la justicia, legalidad, igualdad procesal, defensa, contradicción, dispositivo, rogación, aportación, oralidad, publicidad, celeridad, economía procesal y concentración. La primera etapa es la alegatoria o también conocida como etapa de alegaciones. Con esta inicia el proceso judicial formalmente, a través de la aplicación de los principios de rogación, dispositivo y aportación. Será característico de la etapa alegatoria que las partes procesales incorporan sus alegatos iniciales al proceso respecto a la cuestión de fondo del conflicto. Sin embargo, el juez todavía no va a conocer el fondo de estos, sino que va a limitarse a realizar un control de legalidad y viabilidad para determinar si tiene competencia en el caso planteado y si se tiene jurisdicción para ello. Por ello, en esta etapa ocurren los actos de postulación, en los que la parte demandante, a quien se conoce como actor, va a presentar la demanda a través de su abogado, a fin de iniciar el proceso. En este escrito, el abogado del demandante identifica a las partes, narra el fundamento de hecho y de derecho, introduce el objeto del proceso, así como las pretensiones de lo que persigue, y también aporta la prueba preconstituida y ofrece otros elementos o medios probatorios para fundamentar su caso. Y, está de más decirlo, pero la demanda se presenta por escrito. La contraparte, en calidad de demandado o parte demandada, interviene en el proceso a través de su abogado, quien va a presentar el escrito de contestación, que es similar a la demanda, en el cual va a responder a lo que dice el demandante allanándose, oponiéndose a la pretensión y también proponiendo sus propios alegatos para defenderse.
Incluso puede atacar la pretensión a través de las excepciones que le permite invocar la ley. La segunda etapa se conoce como conciliatoria. En esta el juez debe intentar que las partes en conflicto traten de llegar a un acuerdo o arreglo amistoso para resolver la situación que se ha suscitado entre ellos. Esto es posible porque la igualdad procesal de las partes y su situación en la relación jurídica causal. Para las partes procesales es ventajoso conciliar porque de esa manera van a conseguir una solución pactada entre ellos con mayor rapidez, pues el acuerdo que surja de esta etapa pone fin al proceso, por lo que el proceso ya no debe concluir hasta llegar a sentencia, sino que lo hace con la solución que han pactado las partes. Esto hace atractiva a conciliación tanto para el legislador como para los jueces, pues se reduce el costo público del proceso al dejar de invertir tiempo y recursos de la Administración Pública de Justicia en su solución. La conciliación debe intentarse antes de la primera audiencia que se celebre y debe ser voluntaria para las partes procesales. Además, el juez debe estar presente, por los principios de inmediación y el de protección jurisdiccional, para promoverla y, después, en cumplimiento del principio de tutela judicial efectiva debe validar su resultado homologando el acuerdo y documentándolo en acta que deberá extender certificada por su autoridad a las partes. De no llegar a un acuerdo conciliatorio, el proceso continúa y se advierte a las partes de que siempre pueden conciliar o transar por su cuenta, si así lo quieren, hasta antes de la sentencia. La tercera etapa es la saneadora. En esta el tribunal se encarga de depurar el proceso de errores y vicios procesales que puedan afectar su continuidad, eficacia o el resultado más adelante. Aunque el juez se ha encargado de hacer un examen liminar de la demanda, para determinar si tiene competencia, si hay jurisdicción y si admite la causa a trámite, puede haber errores en la forma en que está configurada la personería o por cómo se ha integrado la capacidad de las partes procesales, pueden carecer de legitimidad o puede requerirse la intervención de alguien más en calidad de tercero o a través del establecimiento de un litisconsorcio. Incluso puede ocurrir que sea admisible y necesario acumular más de una causa siguiendo las reglas procesales para garantizar una solución más justa, conforme a la ley. Por eso, el juez aduce los errores procesales que existan y pide a las partes que aleguen los que también aprecian, a fin de que puedan ser resueltos y corregidos en dicha audiencia o se adopten las providencias judiciales para ello. Si no hay errores, el proceso continúa y si los hay se subsanan. Y cuando por su naturaleza es imposible subsanarlos es muy probable que sea motivo suficiente para ponerle fin al proceso por improponibilidad sobrevenida. La cuarta etapa es la probatoria, o también conocida como etapa de prueba. Esta se realiza mediante el término de prueba, en el procesalismo antiguo que se rige por el principio de escrituralidad, o en audiencia, como ocurre en el derecho procesal contemporáneo a partir del principio de oralidad. Y es la oportunidad para que las partes prueben lo que han alegado o se practique prueba para ello, teniéndose que reproducir la prueba en presencia del juez, por el principio de inmediación. De esta manera, en presencia del juez y las partes desfila toda la prueba del proceso, por lo que ocurren los principios de defensa, aportación, igualdad procesal o contradicción, así como los de veracidad, lealtad procesal, buena fe y probidad en las intervenciones de las partes. El principio estrella del proceso es el de legalidad, pues la prueba debe reproducirse e incorporarse al proceso en la forma que indica la ley, por lo que el juez y las partes deben asegurarse de su cumplimiento a lo largo de la audiencia probatoria. Por supuesto, esa también es la etapa más emocionante para el abogado, pues es cuando va a hacer uso de la técnica forense para intervenir en audiencia, su pericia y también de la técnica probatoria. Es cuando ocurre la oportunidad de probar todo lo que ha alegado antes aportando prueba para sustentar sus alegatos. Y cuando no está presentando prueba, los principios del contradictorio y de defensa le permiten controvertir la prueba que está aportando y presentando la parte contraria. Entre otras cosas, se entrevistan testigos, peritos, y se objetan las intervenciones de la contraparte. De igual modo ocurre la declaración de parte o se incorporan otros elementos de prueba. Al finalizar la actividad probatoria, las partes procesales tienen la última oportunidad de intervenir haciendo los alegatos finales, es decir, construyendo una narración fundamentada en la que explican al juez cómo lo que han alegado ha quedado probado, cómo la prueba presentada por la contraparte desvirtúa su posición o apoya los propios alegatos y justificándole por qué debería fallar a favor de su cliente. La quinta etapa es la resolutoria. En esta se dicta la sentencia por parte de los jueces, pero antes de llegar a ella, el juez debe determinar el sentido de su fallo con base a la prueba que se ha aportado en el proceso. El juez da por concluidas las etapas anteriores del proceso y dicta el fallo y la sentencia o la difiere para una fecha posterior en el plazo que le indica la ley.
En ese tiempo, el juez analiza los hechos, las pruebas y los alegatos de las partes para valorarlas. Si el tribunal es colegiado, también ocurre la deliberación y votación. Finalmente se redacta la sentencia, fundamentándola y motivándola, y se hace saber a las partes, con lo que termina el proceso. Cabe advertir que estas 5 etapas son las comunes o generales a los procesos judiciales, pero no las únicas. En los procesos penales puede haber una etapa indagatoria o de diligencias previas a la judicialización de la causa, que corre a manos del Ministerio Público, con los fiscales, como parte de las investigaciones que debe hacer. Pero se sujetan al proceso por el control judicial que garantiza la protección jurisdiccional y que exige la legalidad. De igual modo, tras la etapa decisoria se obtiene un título de ejecución en la sentencia, con lo decidido por el juez, por lo que las partes deberían de cumplirlo. Si no lo hacen, nace el derecho de ejecución a la parte vencedora, con lo que puede pedir a los tribunales que hagan cumplir forzosamente la sentencia. Allí se abre una etapa de ejecución o ejecutoria que le da continuidad al proceso. Y también está la etapa impugnatoria, con posterioridad a la decisoria, en la cual la parte que ha perdido en el proceso y que ve un perjuicio a sus intereses en lo resuelto por el juez interpone recursos, que actúan como remedios procesales, para corregir el supuesto error judicial que le agravia y revertir su situación procesal ante un juez jerárquicamente superior.